El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones se fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo, fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y que recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo afuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hoy sí ya nos encontramos al final del año litúrgico. Este es el último domingo del tiempo ordinario. El próximo domingo estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey y se cierra este ciclo litúrgico para comenzar en 15 días el tiempo de Adviento, el inicio de un nuevo ciclo litúrgico. En el año litúrgico se nos van presentando los distintos misterios de nuestra salvación que se nos han revelado y que están escritos en la Sagrada Escritura. Jesús nos ha venido hablando durante estos días del reino de los cielos. ¿Se acuerdan de hace 8 días cuál era el texto del Evangelio? ¿Ya no se acuerdan? Yo tampoco. No. La boda, el banquete de la boda, que fueron invitadas unas jóvenes y que esperaban la llegada del esposo. Pero 5 eran previsoras, llevaron sus lámparas encendidas y su aceite aparte. Pero 5 eran descuidadas, se les acabó lo que llevaban sus lámparas, se quedaron sin aceite. Mientras fueron a buscar el aceite a comprarlo, llegó el esposo, entró, y las que estaban listas entraron con él. Después llegaron las descuidadas, estaba cerrado, tocaron: Señor, ábrenos. Y él dijo: no las conozco. Si las había invitado, las conocía, pero como no estuvieron atentas al momento, no entraron. Jesús nos invita
a reconocer hoy todos los dones que hemos recibido y también nos enseña que pedirá cuenta al final de nuestra vida. Y lo hace con esta parábola de un hombre que va a salir de viaje, tiene toda su riqueza y se la da a sus siervos. Se las da para que la trabajen. ¿Sí? No, pues nadie esconde un bien para guardarlo, ¿verdad? Nadie lo recibe para guardarlo. A ver, si a usted le regalan 50,000 pesos, los va a guardar. Ay, para después hay que guardarlos, ¿no? Para cuando ya no valgan. Si dicen, no, pues con esto, ¿qué puedo hacer? Con esto me puedo ir de viaje, con esto puedo irme a comer, con esto puedo invertirlo para un negocio, esto puedo hacer que rinda, que se multiplique, en fin, cada quien sabe lo que hace con ello. Pero es para que lo aproveche, como quiera que sea, lo va a aprovechar. Si se lo va a acabar solo en comida, en vestido, en calzado, pues se acaba el dinero, pero ya se aprovechó y ayudó y sirvió. Si se compró ropa, sirvió para que estuviera bien. Si le compró a sus hijos calzado, sirvió, produjo su fruto en ellos. Pero si lo guardó, de aquí a 10 años ya sus billetes no sirven, ¿verdad? Ya no tienen valor, se acabó. Este hombre rico dio sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a uno 1 millón. A cada quien le dio de acuerdo a su capacidad. Este hombre conoce bien a sus siervos, sabe que tienen distintas capacidades, como nosotros también nos reconocemos y tenemos distintas capacidades para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Alguien tiene mucha capacidad y habilidad, por ejemplo, para el trabajo en la electricidad, mucho y rápido lo hace. Alguien se ha capacitado muy bien, por ejemplo, como cerrajero para abrir las puertas y lo hace muy bien y rápido. Pero se ha capacitado. A mí me ponen a abrir una puerta y a lo mejor me tardo un mes y no la abro, ¿verdad? Y llega uno que sí sabe, un minuto, menos de un minuto, ya está abierto, sale. Tiene capacidad, se le encomienda ese trabajo. Todos tenemos distintas capacidades, pero todos también seremos llamados a dar cuenta. Todos. En cualquier trabajo tenemos que dar cuenta, ¿no? Si te van a correr del trabajo, dicen, me vas a entregar cuenta de todo primero, ¿ah? Quiero cuentas claras. Que saliste aquí con deuda, vas a pagar. Tienes que pagar esa deuda. En una empresa, los empresarios siempre piden tener un balance al año. A ver, vamos a ver cómo salimos en este año. ¿Ganamos, perdimos, salimos bien? Hay un balance. Todos tienen que entregar algún informe, por ejemplo. Los políticos tienen que hacer un informe, aunque todos conocemos a veces los informes que están más inflados que un globo, ¿verdad? O aerostático. Sí, las obras a veces son poquitas, pero los gastos fueron enormes, muchísimos millones, ¿ya? Pero tienen que entregar cuenta de todos modos, aunque nosotros no los creamos, entregan cuenta. Nosotros vamos a entregar cuenta también a Dios al final. También ellos que entregan cuenta en el mundo tendrán que entregar cuenta a Dios de los bienes que les entregaron, de los bienes que pusieron en sus manos, ¿sí? Ahora bien, vemos que los que recibieron estos bienes, el que recibió 5 se puso a trabajar y ganó otros 5, el que recibió 2 trabajó y ganó otros 2. Y se presentaron ante este señor cuando regresó. Le dijeron, 5 millones me diste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Me diste 2 millones, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Y a estos les dijo, muy bien, siervos, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te voy a confiar cosas de mucho valor. Pasa a tomar parte en la alegría de tu Señor. Lo que sí es suyo, el reino de los cielos. Pasen. En cambio, el que recibió 1 tuvo miedo.
Fíjense todo lo que surge del miedo. Guardó el millón, lo enterró. ¿Ustedes han encontrado dinero enterrado? Siempre hay gente que lo entierra cuando no quiere gastarlo ni quiere trabajarlo. ¿Ya? A lo mejor se enteran de algunos que dicen: ese sí sacó el dinero, ese que estaba allá sí sacó una ollita de dinero. No, ese sacó un barril de dinero, por eso está rico ahora. En fin, eso son muchos cuentos que siempre dicen, ¿verdad? Alguno a lo mejor sí lo sacó, pues sí hay. Antes lo enterraban efectivamente. Cuando había la persecución, pues enterraban. En la revolución enterraban los dineros. Mi abuelito me contaba que un señor con el que trabajaban, dice, no, ese nos pagaba a cuartillos, dice, a los que les debían tenía un cuartillito y les pagaba a cuartillos, tenía un montón de dinero, dice, pues ese lo ha de haber enterrado, todo el demás, dice, no, se acabó, se murió. Lo entierra. Este lo enterró. Cuando regresó lo sacó y le dijo: aquí está tu millón. Tuve miedo porque yo sé que eres muy exigente, que quieres cosechar lo que no has plantado, recoger lo que no has sembrado. Tuve miedo y aquí está todo lo tuyo. Y a este le dijo: siervo malvado y perezoso, inútil. Y dijo a los demás: quítenle el que tiene, ese poquito que tiene, quítenselo y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene más se le dará más, pero al que tiene poco, aún eso poco que tiene se le quitará. Como este es un ejemplo que Jesús pone para hacernos ver que al final de nuestra vida todos tendremos que dar cuenta de los dones que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios a ti? Primero ahí tendríamos que pensar: ¿qué me ha dado Dios? Te ha dado los sacramentos, el bautismo, con el que te ha dado toda la gracia para ser sacerdote, profeta y rey, para dar testimonio de lo que eres, hijo de Dios, ¿sí? Para que a través de tu testimonio otros crean en Dios y se salven. Otros crean en Dios y se salven por tu testimonio. Te ha dado la gracia de recibir el Espíritu Santo, que ilumina, que guía, que acompaña, que fortalece. ¿Cómo has manifestado ese don a los demás? ¿Cómo has dejado actuar al Espíritu Santo en tu vida? Te ha dado el sacramento, algunos del matrimonio. ¿Cómo has trabajado ese don, ese regalo? Te ha dado el don de la Eucaristía, la comunión. ¿Cómo se manifiesta? ¿Tú crees que por tu testimonio, por tu palabra, por tu consejo, alguien se ha convertido a Dios? Alguien puede haber sido ya recibido en la presencia de Dios. ¿Tá? Cada que voy a ver un enfermo y se me muere enseguida, digo: este se fue con todo y zapatos al cielo, ¿verdad? ¿Sí? Porque cuando voy a verlo le doy la unción de los enfermos. Cuando todavía habla lo confieso, ya está arrepentido, pide perdón. Cuando ya no habla, se ve que si hay el arrepentimiento, yo le hablo y de repente manifiesta con un signo su arrepentimiento. A veces cerrando los ojos, a veces derramando una lágrima, muestra su arrepentimiento. Le doy la absolución, la unción de los enfermos, la indulgencia plenaria, ¿sí? Y todavía, por si algo faltara, le digo: usted va a llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, con la promesa de que todo aquel que muera en gracia de Dios y lleve puesto el escapulario de la Virgen del Carmen, entrará al reino de los cielos al siguiente sábado de su muerte. Con la promesa, muriendo en la gracia de Dios, ¿sí? Y ahora constantemente veo: este ya se murió y hasta con todo, ¿qué le faltó? Nada. Y es cuando digo: bueno, vale la pena ir a visitar a este enfermo. Valió la pena.
porque con la gracia que Dios me regaló del sacerdocio, recibió el perdón, la unción de los enfermos, que nadie puede dárselo, nadie. Necesito estar ahí para que Él reciba este don de Dios. Dios da sus dones a través siempre de alguien, utiliza a alguien de instrumento, y a ti te utiliza como instrumento, por ejemplo, para ayudar a tus hijos, para que ninguno de tus hijos se pierda, para que hagas todo lo posible, que trabajes para que tus hijos estén bien formados en su vida cristiana. Te bendijo en el sacramento del matrimonio, para que tus hijos puedan también saber que Dios existe y que lo busquen cuando te vean a ti confesarte, comulgar, que seas un testimonio de ello. Para eso te lo ha dado Dios. ¿Para qué los papás llevan a sus niños a la primera comunión o a la confirmación? ¿Para qué los llevan? Para que ellos también vayan aprendiendo y den testimonio con su vida de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Cómo esperan que les diga Dios al final, en el momento de dar cuentas a Él? ¿Esperan que les diga: siervo bueno y fiel, has sido fiel en cosas de poco valor, has trabajado, aquí está, me estás entregando la cuenta, ¿sí? Recibiste la comunión y con tu testimonio muchos creyeron, mira, y se acercan ahora a la comunión. Recibiste el bautismo y por tu testimonio de hijo de Dios, mira cuántos bautizados ahora también creyeron en Él. O unos que ni siquiera el bautismo tenían, mira, se acercaron y ahora son buenos hijos de Dios. Ven, bendito de mi Padre, pasa a tomar parte de la alegría de tu Señor. La otra parte ni quiero decirla porque yo creo ninguno quiere escucharla, ¿verdad? ¿O sí? Ya ahorita a lo mejor sí, ¿verdad? Pero después cuando estemos dando cuenta, que nos diga: siervo malvado y perezoso, inútil. Algunas veces seguramente nos dijeron inútil, ¿o no? Papá o mamá en algún momentito nos han dicho: inútil, no sirves. O papá y mamá también han dicho a los hijos, inútil. O sea, no sabes hacer las cosas, no las quisiste hacer, te encomendé esto y no lo hiciste. Señor, es que tuve miedo y yo por eso no me confesaba, porque tuve miedo, yo no quería ofenderte más. Siervo malvado y perezoso, te di mi amor, mi compasión y misericordia, y nada. Señor, es que yo no quería ser hipócrita yendo a recibirte en la comunión porque yo soy un gran pecador. No confundamos el miedo con la humildad. El miedo nos destruye, el miedo nos aparta de Dios, el miedo no nos deja trabajar, no nos deja dar testimonio de Él. Pidámosle a Dios hoy que nos manifieste su misericordia. Cada día le pedimos algo y Él nos lo da, pues hoy sigamos pidiéndole que nos dé su misericordia, que nos fortalezca con su espíritu, que no tengamos miedo. Nos podemos equivocar, nos podemos caer una y otra vez, pero confiando y siendo fieles a Dios, nos levantaremos también inmediatamente y continuaremos nuestro camino, continuaremos nuestro trabajo. ¿Acaso no trabajamos y a veces perdemos en el trabajo? A veces no tenemos dinero, quebramos en algún trabajo que tenemos, que emprendemos en algún negocio, quebramos, pero no nos quedamos ahí. Buscamos nuevamente trabajarle en lo mismo o en otra cosa, pero no nos quedamos ahí. Así en nuestra vida cristiana, no nos quedemos en nuestras caídas. No tengamos miedo. No nos quedemos dormidos pensando en que Dios es bueno y al final pues me va a perdonar porque soy su hijo. No, sí, pero nos va a pedir cuenta primero. Y a los inútiles les dice: échenlos afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Que el Señor tenga piedad, nos bendiga, que ilumine su rostro sobre nosotros y nos haga entender
que todos vamos a entregar cuenta al final de nuestra vida. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante le regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios, y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Lucas en el que contemplamos este encuentro de Jesús con el ciego de Jericó. En los versículos anteriores de este capítulo 18, Jesús venía hablando y enseñando a sus discípulos sobre la necesidad de ver. Cuando habló a los escribas y fariseos, se les dijo ciegos, escribas y fariseos ciegos. Y ellos dijeron: ¿estamos ciegos? Pues si ustedes dicen que ven, no quieren ver. A sus discípulos les enseña también que uno puede estar ciego cuando no quiere ver, cuando no descubren quién es Dios, cuando no ven a Dios, cuando aún son testigos de tantos milagros, no pueden creer en Dios todavía, en Jesús, que se manifiesta ahí. Y cuando devuelve la vista a este ciego, nuevamente les hace ver que Él es la luz. Por eso les ha dicho también: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ya el pasaje nos narra que mientras Jesús caminaba a Jericó, había un ciego sentado en el camino pidiendo limosna. Escuchó los ruidos, las voces, y dice, preguntó quién era, qué pasaba, qué es lo que era. Y le explicaron que era Jesús. O sea, no solamente le dijeron es Jesús el Nazareno, le explicaron quién es, qué hace, a qué se dedica. ¿Sí? Porque el ciego comenzó a gritar y dijo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Por qué le dice hijo de David? Pues ya se lo explicaron entonces, ya le dieron una catequesis los discípulos. Y ya le dijeron quién es Jesús, hijo de David, el Mesías. Por eso le dice, ten compasión de mí. Ya le explicaron que el Mesías viene precisamente para liberar de toda clase de dolencias, de enfermedades, de todo. El ciego grita. La gente no sabe por qué grita. Por eso tratan de callarlo. Cállate. Pero él grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo llama y le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti?
¿Por qué pregunta Jesús? ¿Acaso no sabía y no estaba viendo que este hombre estaba ciego y que necesitaba ver? Pues si Jesús es verdadero Dios, ya conoce los pensamientos e intenciones del corazón, ¿sí? Y apenas sale la palabra de nuestra boca, Él ya la conoce. Entonces, si Jesús pregunta, es porque está enseñando también a los discípulos ahora. Y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que pueda ver. Cuando este ciego le dice Señor, ¿por qué ella no le dijo Hijo de David? ¿Por qué ella no le dijo Jesús? Le dice Señor. No es cualquier título, es el título que tiene Jesús, del señorío de Jesús, de la divinidad, de la grandeza. Señor es: te pertenezco a ti, tú eres mi dueño, yo soy tuyo. O sea, me entrego completamente a ti. Tanto que en el matrimonio siempre hubo una costumbre de decirle al esposo que era su señor, ¿no? Voy a platicar con mi señor a ver qué dice, voy a ver a mi señor. Y mi señor era el esposo. O sea, yo como esposa le pertenezco a mi esposo, ¿sí? Soy de mi esposo. Ahora, cuando nos referimos a Dios y le decimos mi Señor, pues Él es mi dueño, a Él le pertenezco totalmente, ¿sí? Cuando escuchamos aquel pasaje también de la mujer adúltera, la mujer que había tenido tantos maridos, y Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido. Y ella: yo no tengo marido. Ah, tienes razón. O sea, y no le hablaba de hombres propiamente, sino de dioses que había tenido. Has tenido 7 maridos, 7 dioses, 7 creencias has tenido, y ninguno ha sido tu Dios, tu marido, tu Señor. Entonces este ciego le dice: Señor, que pueda ver. Que hay hasta cierto punto, una profesión de fe: eres mi Señor, mi Dios, que pueda ver. Y Jesús le responde: recobra la vista inmediatamente, tu fe te ha salvado. ¿De dónde le nació la fe a este hombre? Si no sabía quién era Jesús, ¿de dónde le nace la fe? Pues sabiendo que la fe es un don de Dios, viene no así como por arte de magia, ¿no? Esto viene porque le creyó a quienes le hablaron de Él. Les creyó a ellos. Creyó en lo que le estaban diciendo. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús? Y ahí es, en esa enseñanza, pues se da la fe. Pues la fe nos viene por la predicación, como nos dice San Pablo. La fe viene por la predicación de la palabra. ¿Sí? Nosotros creemos en Dios porque hemos recibido esa enseñanza desde pequeños. Recibimos la enseñanza y entonces comienza ahí a crecer o a nacer la fe. Jesús le dice: tu fe te ha salvado. O sea, se puso a gritar. Seguramente que no fue una sola vez que gritó, porque dice que lo callaban: cállate, cállate. Pero él seguía gritando con más insistencia. Cuando Jesús nos habla de la oración, nos dice que seamos constantes, oren siempre y sin desfallecer, siempre. O sea, no debemos cansarnos de orar, de pedirle con insistencia a Dios. Hemos leído en estos días aquel pasaje en el que una viuda acude al juez para que le haga justicia. Y el juez dice: puesto que no temo a Dios ni a los hombres, le voy a hacer justicia por su molesta insistencia. Siempre viene a que le haga justicia, siempre me está molestando, ya, para que no me siga molestando. Y así nos enseñan la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Este ciego grita constantemente, una tras otra. Esto nos enseña entonces hoy Jesús que también a veces tendremos que estar insistiendo
y a veces hasta gritándole a Dios, Señor, pero bastante, aunque alguien nos diga, ya hombre, pues ni modo que por tanto rezar te va a escuchar Dios, ¿sí? Pues alguna vez me va a hacer caso, pero voy a permanecer. Ya mejor ni vayas a rezar, hombre, pues si ni te compones, mejor vete a ver al que te hace una limpia, ya que te hagan una limpia, porque ya hasta dicen, tienes crosta mala suerte, mírate una tras otra, ya mejor ve que... Sé constante a Dios. Tu fe te ha salvado, ¿sí? Si nosotros andamos siguiendo a veces a otros lugares, tenemos que preguntarnos si realmente creemos en Dios, ¿sí? Si realmente permanecemos fieles o simplemente tratamos de dar o de aparentar algo que no somos, como escuchamos en la primera lectura, ¿sí? Aquellos israelitas que eran circuncidados, que pertenecían al pueblo de Dios, quisieron simular que no eran. Se construyeron un gimnasio y cuando se dieron cuenta ya estaban adorando otros dioses, se apartaron del verdadero Dios. Poco a poco se fueron apartando y adoraron otros dioses, se apartaron de Él. También hoy nos pasa a los cristianos católicos que poco a poco se van apartando hasta que los vemos ya metidos en otras cosas que nada tienen que ver con la fe y con Dios. Hay muchas ideologías, doctrinas hoy, grupos, movimientos que parecen que no tiene nada de malo, que parece que está bien. Fui a ver a estas personas, son de la nueva era, ni siquiera saben que son de la nueva era, ¿verdad? Pero me he sentido bien, ¿va? Sí, se van a sentir bien por el momento, un tiempecito. El demonio también los hace sentir bien, o no nos hace sentir bien. Sí, hacemos lo que nos agrada, lo que nos gusta y nos sentimos bien, aunque no sea lo correcto, aunque no sea honesto, nos agrada, nos sentimos bien. Tantas cosas en el mundo nos engañan, nos muestran caminos falsos que parecen verdaderos, ¿sí? Pidámosle a Dios hoy, queridos hermanos, que nos conceda la fe. Y hay que gritarle, Señor, aumenta mi fe, porque tantas veces tengo la tentación de desviarme del camino. Lo que a veces parece una tardanza de Señor, que yo quiero que me ayudes en tal cosa y te he dicho tantas veces y no he salido. No puedo salir de esto. Pues recordemos a San Pablo, cuando tantas veces le ha pedido a Dios que lo libre de aquella espina que lleva clavada en el corazón y que le molesta de día y de noche. Dice San Pablo, ya le he pedido a Dios tantas veces y solo me ha respondido, te basta mi gracia. O sea, no te quito la espina ni el dolor que llevas, pero te digo que te basta mi gracia. Pues pidámosle a Dios que nos conceda esa gracia que necesitamos cuando no tenemos otra respuesta que nosotros esperamos ante una necesidad. Señor, dame esa gracia que necesito para perseverar en mi fe y en mi fidelidad a ti. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo:
hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado este pasaje del Evangelio, ya escuchado en muchas ocasiones, y de manera general sabemos pues de qué se trata este pasaje del Evangelio de San Lucas, que es el encuentro de Jesús con Zaqueo. Hoy podemos quedarnos un poquito contemplando la acción de Jesús hacia este hombre. Más que la inquietud de Zaqueo, que era conocer a Jesús, ver quién era, más que la inquietud, ¿cuál es la acción de Jesús hacia él? Si nosotros sabemos que Dios conoce los pensamientos e intenciones del corazón del hombre, Zaqueo podría tener ya alguna necesidad. Como nosotros las vivimos a veces, cuando ya estamos cansados de vivir de una forma que pues quizás no sea la más correcta, ya. Y entonces hay el deseo de dejar esa forma de vivir o de actuar. Ya, dice, ya no puedo con esto. Dios, que conoce esos pensamientos e intenciones, hace que se realicen en nuestras vidas. Y el medio o la forma de cómo hace que se realice eso en nuestras vidas, pues va a variar mucho. Con Zaqueo fue el que lo hizo correr delante para verlo cuando pasara por ahí. ¿Era Zaqueo el que quería ver a Jesús? ¿O era Jesús el que quería ver a Zaqueo ahora? Zaqueo ya dice corrió, quería ver a Jesús, dice el Evangelio. Pero estamos viendo que esta es la narración que hace San Lucas. No estamos viendo el corazón de Zaqueo ni el corazón de Jesús. Porque el que Zaqueo viera a Jesús, simplemente ya lo vi, me llamó la atención y ya. Pero el Evangelio resalta la mirada de Jesús a Zaqueo. Levantó los ojos y lo vio. Zaqueo no dijo nada, simplemente ya te vi, ay, un gran personaje, es grande, lleva mucha gente, es un líder, se le ve un gran hombre. Algo así como cuando vino San Juan Pablo II y algunos lo pudieron ver de cerca y dijeron, es que lo vi bien cerquita, de 1 metro, 2 metros, pasó en la calle, ahí lo vi. Y empiezan a hacer algunas expresiones, razonamientos incluso, ¿cómo lo vi? ¿Y él te vio? Pues es que iba, ni siquiera me di cuenta si me vio o no me vio, pero pues iba viendo a todos. Pero te miró de manera especial a ti. Pues eso ya no lo puedo asegurar yo si me miró o no me miró a mí. ¿Te dijo algo? No, pues ya no me dijo nada. A mí cuando me preguntan de la ordenación, que me puso las manos, que me dio el abrazo, dicen, ¿qué le dijo el Papa? ¿Qué le dijo? Me dijo que la paz esté contigo. Le digo, pero lo primero es, me miró y me dijo, la paz esté contigo. Entonces, lo importante es la mirada de Jesús a Zaqueo.
Y es que la mirada de Jesús va más allá, como dice el Papa Francisco. La mirada de Jesús va más allá del pasado del hombre, del pecado del hombre, de la maldad del hombre. La mirada de Jesús va más allá, ¿sí? A mostrar una gran misericordia y una bondad. Y cuando lo mira, le llama por su nombre: Zaqueo. Me conoce. ¿Cómo es que me conoce? Yo nunca he estado con él. ¿Quién le dijo a Jesús que él era Zaqueo? ¿Sus discípulos? Como dice en el Salmo, ¿quién le ha aconsejado a Dios? ¿Quién es su consejero? ¿Quién es el que le dice a Dios quién es la gente? Nadie. Jesús sabe y conoce a cada uno por su nombre. Nos conoce a todos. No trata a montones. Así como que les hablo a todos y no sé a quiénes les hablo, ¿verdad? Así como yo. Yo les reconozco a lo mejor por el rostro de su cara y sé más o menos a quién le estoy hablando, ¿verdad? Más o menos. Pero si llega alguien que no he visto, que no he conocido, digo, no sé quién es. Pero más o menos conozco un poquitito. Pero en realidad yo no conozco el corazón de cada uno de ustedes. No sé qué piense hoy, a qué vino hoy. Yo eso no lo sé. Dios sí lo sabe. Y Él sabe el nombre de cada quien, nuestros nombres. Entonces llama a Zaqueo, le dice: Zaqueo, bájate pronto. Hoy quiero ir a tu casa. ¿Qué cosa es la casa? Es el lugar donde vivimos, ¿sí? El lugar donde más tiempo pasamos nuestra vida, la casa. El lugar donde nos encontramos con Dios y con nuestros hermanos. Pero Jesús va más allá de mirar una casa terrena. El apóstol San Pablo dice que nuestros cuerpos son templos vivos de Dios. También nos dice que todos somos miembros de un mismo cuerpo, que es Cristo. Entonces, cuando Jesús dice: Zaqueo, bájate porque hoy quiero ir a tu casa. ¿Dónde vive Dios? Si yo les pregunto a ustedes dónde vive Dios. Cuando estábamos niños nos preguntaban en el catecismo, ¿verdad? ¿Dónde está Dios? Eso decía el catecismo: en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Entonces, si hablamos de nuestra propia vida, ¿dónde decimos que está Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? En nosotros. El alma, el corazón. Bájate, hoy quiero ir a tu casa. Y bájate, ponte a mi nivel. Y aunque nosotros pensemos de Dios que es lo más grande, lo más alto, nadie puede alcanzarlo, se ha bajado Jesús. Jesús es la manifestación del Padre que se baja. Siendo Dios se hizo hombre. Zaqueo, bájate. Tú eres todo un administrador, tú eres todo el cobrador de impuestos, eres hombre importante en el mundo. Bájate, yo quiero ir a tu casa. Solo si te bajas puedo ir. Nosotros a veces estamos así, muy grandes, ¿sí? Y aunque Zaqueo era de baja estatura, ¿sí?, le dijo: bájate. Sí, a veces también nosotros creemos estar altos en cualquier sentido. Yo sí rezo, yo sí comulgo, yo sí me confieso, yo sí leo la palabra de Dios, yo sí hago oración, rezo rosario, yo sí hago, pues no estoy tan mal en mi vida. ¿Sí? O sea, nos engrandecemos un poquito.
bájate. A lo mejor no te engrandeces tanto, pero un poquito nos alabamos, ¿verdad? Bájate. Quiero estar en tu casa. ¿Cuándo hemos estado más dispuestos a que Dios entre en nosotros? ¿En qué momentos, en qué circunstancias hemos estado más dispuestos para que Él entre en nuestra casa? Cuando recibimos la comunión, sí. En la oración, en la enfermedad, en el dolor. Y son distintos momentos, pero siempre será cuando tenemos una necesidad de Él. Es cuando nos disponemos, cuando haya una gran necesidad. Y esa gran necesidad hace que me humille, que me baje. Tantas ocasiones dice Jesús que el que se humilla será engrandecido. O sea, se pone al nivel. Dios lo pone al nivel. Nos humillamos y Él nos levanta. Hoy, queridos hermanos, solo pidámosle a Dios que así como a Zaqueo lo miró, también nos mire hoy a nosotros. Que nos diga lo que Él quiera, pero que nos mire hoy. Señor, pues mírame. Yo te puedo mirar, puedo levantar la vista, puedo bajar la vista, te puedo mirar, ¿sí? Pero lo más importante no es que yo te mire, sino que tú me mires a mí. Digámoselo hoy en esta celebración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey. Y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes les había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Y le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le dijo: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ¿ya tiene 10 monedas? Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén
al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, vamos ahora contemplando la figura del rey. La primera lectura habla de la presencia de un rey. ¿Cómo se llama ese rey? Antíoco. ¿Cómo era ese rey? ¿Era bueno o era malo? Malvado, ¿verdad? Sí. Obligaba a que desobedecieran la ley de Dios. Obligaba. De tal manera el que no hacía lo que él mandaba, pues ahora sí, como le dijeron al chinito aquel, ¿verdad? O copelas o cuello, ¿verdad? Y como no cooperaban ellos, como no hacían caso al rey, pues los mataba. Y hoy nos habla de esta mujer que ve morir a sus hijos. ¿Cuántos eran? 7 hijos. En un día verlos morir a todos. ¿Cómo es que aquella mujer pudo ver morir a sus hijos que lo estaban matando? Y a todos matando exactamente. El rey, cuando llegó al último, que era el más pequeño, decía: pues voy a tratar de salvar a este, a ver si quiere. Y incluso pidió a la madre que lo convenciera. Pero como el rey no sabía el idioma materno, ni se enteró lo que le dijo la madre al hijo, no se enteró. El rey quería que la mamá lo convenciera, que hiciera lo que el rey quería. Pero la madre le dijo: mira al cielo, la tierra, todo ha sido creado por Dios. Sigue el ejemplo de tus hermanos. No desobedezcas la ley de Dios. Muy bien entendió su hijo menor, porque cuando su madre terminó de hablar, como si no le hubiera hecho caso, ¿no? Porque inmediatamente pidió a los soldados: ¿qué esperan para obedecer al rey? Esta mujer debió haber dado un gran testimonio de su amor a Dios, porque amaba a Dios. Dios le había concedido la gracia de ver morir a sus 7 hijos. Y es que cuando se da este momento del martirio, hay muchos acontecimientos de estos en la Sagrada Escritura. Se ven cosas extraordinarias. ¿Qué estaría viendo esta mujer ante la muerte de sus hijos? Porque ver la muerte, ver cómo los están matando, solo provoca dolor, coraje, impotencia, todo lo que nosotros pudiéramos pensar que nos duele. Y esta mujer tan fuerte, algo extraordinario estaba viviendo. Y no era ver morir a sus hijos lo extraordinario. Por ejemplo, cuando en el libro del profeta Daniel se habla de aquellos 3 jóvenes que los echaron también al fuego, a los hornos encendidos. Dice: vemos que hay 4 y nada más metimos 3 y no se queman y no gritan. Los estaban martirizando también y veían cosas extraordinarias. Hoy celebramos a Santa Cecilia, patrona de los músicos. ¿Y por qué le ponen a Santa Cecilia tocando el órgano si ni siquiera nunca tocó el órgano? No era música, no sabía música, y es patrona de los músicos. Pues esto se debe a la narración que hacen los escritores de la biografía de los mártires, que mientras la martirizaban también, la vieron cantando al Señor. La vieron.
Por eso digo que hay cosas extraordinarias que se ven, ¿sí? Cuando haya algún santo, nosotros vemos algunas cosas extraordinarias a veces, aunque muy pequeñas en algunas personas. Cosas extraordinarias que son como una sensibilidad de tranquilidad, de paz, de alegría. Y que a veces decimos, no sé, es que se siente algo bonito, simplemente dicen, no sé cómo explicar lo que siento al estar aquí en este lugar. Hay algo extraordinario que se siente, otras veces se ven y no alcanza uno a explicarse. Cuando estaban matando a San Esteban, nos dice el Evangelio, ¿qué veía Esteban? El cielo abierto y a los ángeles de Dios venir. Y así podríamos ir buscando a cada uno de los mártires y vamos a ver cosas extraordinarias como una manifestación de Dios. Ahora vemos el otro rey, el rey del Evangelio, ¿sí? Cuando Jesús dice, un hombre que iba a salir para ser nombrado rey, y un pueblo que no quiere que lo nombren rey, ¿sí? Pero es nombrado rey. Había repartido sus bienes a unos de sus trabajadores para que lo invirtieran y les dijo, inviertan este dinero. Como no querían algunos que fuera nombrado rey, pues no trabajaron. Pone aquí 10 personas, pero el Evangelio solo nos habla de 2. El que recibió 10, el que recibió 1 trabajó y le dio otras 10 monedas. El que le dio otra dijo, yo trabajé y aquí están 5, pero siempre hay uno que dice, aquí está lo tuyo. Yo ni quería que fueras el rey, ¿sí? Te guardé tu moneda, aquí está, te la envolví en un pañuelo, aquí está tu moneda, ándale, ¿sí? Malvado, perezoso, quítensela. Pues al que tiene poco se le quitará eso poco. Dénsela al que tiene 10. Señor, pero ya tiene mucho. Denle, tiene que tener más. Al que más tiene, más se le dará. Jesús habla con esta parábola. Él es el rey. Él es el que no quisieron muchos judíos. Bueno, en su tiempo todos los judíos. Ahora algunos se han convertido también. Son cristianos, creen en Cristo. Pero muchos no quisieron que fuera rey, pero fue nombrado rey también por los hebreos que cantaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana al rey de Israel. Fue nombrado rey, aclamado rey, no nombrado sino aclamado. Dios lo constituyó rey de todas las naciones, ¿sí? Y nos habla cómo vendrá al final también. Y nos pedirá cuenta a cada uno de lo que hemos administrado, de lo que Él mismo nos ha dado. Todos los bienes que tenemos, pues no son para acumularlos en este mundo, los bienes materiales, sino para administrarlos, saber para qué sirven, en qué los vamos a ocupar. Y hay que gastárnoslos porque si no, al final nos vamos a morir y otro se los va a gastar muy bien. Ese sí va a saber para qué era, ¿no? Siempre nos dicen, el dinero era para esto, mira, para ir a comer muy rico al restaurante. El dinero era para hacer esta obra que ya hice feliz a mira. Sí, a veces dicen, ¿cómo regala el dinero? Mira, pues, si ni era de él, pues para eso era. El papá lo dejó, la mamá dejó toda esta riqueza, para eso es el dinero. Y el que da siempre va a recibir, siempre el que es generoso. Por eso también aquel pasaje de que si el grano sembrado en la tierra no muere, no da fruto, pero si muere,
producirá mucho fruto. Dar el grano de trigo se da completo y produce muchísimo. ¿Sí? Hay personas que les cuesta mucho desprenderse del dinero y lo acumulan. Y parece que no tienen, que no les alcanza, o que si se empiezan a utilizarlo se les va a acabar, ¿verdad? Y efectivamente se les acaba. Pronto se les va desapareciendo lo poco que tienen cuando no saben administrarlo y le jalan así como cuando eran antes nuestros antepasados, si no tenían para comer y agarraban la tortilla y le pentían un pedacito de carne, iban comiendo la tortilla y le jalaban la carne para que no se les acabara, ¿verdad? Al final pues ya se comían la carne. O sea, como que no tengo. Ellos no tenían y por eso engañaban la tortilla con un pedacito de carne. ¿Sí? Parece que a veces le hacemos así, como que tantito nada más y guardamos en la carnita, o sea, guardamos el dinero, nomás le jalamos tantito, ¿no? Como que no queremos utilizarlo. Algunas cosas. Y a veces que hasta cosas tan insignificantes, ¿no? Lo que tienen en casa, a veces las mamás ahí en la cocina, ahí tienen trastes nuevos que, no los ocupan para nada. Así ahí haciendo bola. Ropa, pues ni se diga. Cuando tenemos algunas ropas nuevas y dicen, es que esta no porque la acabo de comprar. Pues póngasela, aunque la acabe de comprar, para eso es que me la regalaron y pues todo lo que me regalen yo lo uso diario, ya, una, otra. Si 10 suéteres me regalan, 10 chamarras me regalan, me pongo uno y luego el otro y luego el otro. ¿Sí? ¿Para qué lo guardo nuevo? Alguien se lo va a poner si los dejo ahí nuevecitos, ¿verdad? Va a decir, para esto es. ¿Sí? El otro día veía a un familiar cómo se ponía su ropa nueva y se iba a trabajar para el campo con una chamarra nuevecita. Oye, pues que esa no es para una comidita, una fiestecita, ¿no? Me la dieron para ponérmela, no para ir a la fiesta. Ándele, pues sí. ¿Se va a acabar allá? Pues sí, se va a acabar, pues para eso es. Para que se use, ahí guardada no sirve para nada. O sea, los bienes deben tener un fin siempre. Siempre. Y hay que utilizarlos. Hay que aprender a administrarlos. ¿Sí? No hay que guardarlos ahí en el pañuelo, como dice, porque otro nos dirá cómo debió haberse utilizado. Y nosotros, sin haberlo utilizado, nos desgastamos, pero inútilmente, porque ni siquiera supimos utilizar esos bienes. Ahí se queda. Con este pasaje del Evangelio, Jesús nos habla del verdadero rey que es Él, y lo vamos a celebrar el próximo domingo. Por eso ya viene hablando el rey, la figura del rey, contemplar al rey que es primero algo que viene de Dios, ¿sí? Toda autoridad viene de Dios. San Pablo nos va a hablar de la autoridad que viene de Dios, ¿sí? Y se habla de este rey que al final pues pedirá cuentas, y que a los que no lo aceptan como rey pues les dirá, échenlos fuera, al llanto, al rechinar de dientes, a la oscuridad. Y aquí en el Evangelio dice, este rey dijo, estos que no me querían tener como rey, que no me quisieron tener como rey, mátenlos en mi presencia. ¿Sí? Es muy cruel la situación de mátenlos aquí, quiero verlos, ¿no? Pero ya se habla de los malos propiamente, de los que no lo quisieron como rey y que rechazaron por lo tanto a Dios. Sí, eso les está diciendo Jesús, rechazaron, no quisieron. Por eso el mal, ahora sí, destruido. Decir maten es destruyan ya. O sea, ya no quedan más. Y es el final, es el momento en que el demonio es destruido para siempre. ¿Sí? En cambio los demás dicen, pasa a tomar parte, mi Señor. Le dice uno, vas a ser gobernador de 10 ciudades, pues de las ciudades celestes, o cuál, ya después, ¿verdad? Al final de nuestra vida,
es hacernos partícipes de lo que Él es dueño, de la vida eterna. Eso es, pasen a tomar parte de la alegría de su Señor. Eso es, serás gobernador de 10 ciudades, eres grande. Vas a estar en un lugar grande. Ahora sí, como decimos aquí en la tierra, vas a estar con los grandes del cielo, con los santos. Aquí en la tierra se va a estar con los grandes, y nos referimos a los que tienen algún cargo público, algún servicio, en fin, religioso, lo que sea. Vas a estar con ellos. Pero decir vas a estar ahora con los grandes en el cielo, con los santos, es participar de la vida divina. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de aceptar a Jesús como nuestro Rey y la sabiduría para saber administrar toda clase de bienes que pongan en nuestras manos. Pidámoselo al Señor, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te atacarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Seguimos ahora por estos días escuchando la palabra de Dios en la primera lectura del libro de los Macabeos. Recordemos que está actuando el rey Antíoco, ¿verdad? Y que ha enviado un decreto para que todos los países rindan un culto a un nuevo Dios. Y eso implica alejarse de la alianza, de la ley de Dios. Lo hace a través de enviados también. Ahora nos habla de cómo llegaron también a un lugar donde vivían solamente algunos que permanecían fieles a Dios, una familia, vamos, propiamente. Y pues a eso iban a convencerlos, no era cualquier familia, tenía mucha influencia en la comunidad. Y entonces, pues lo que acostumbran a hacer todos aquellos que se dedican a hacer el mal con apariencia de bien, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión política siempre buscan a los líderes en los pueblos, ¿sí? ¿Para qué? Para cumplir sus propios deseos. Busca cada quien sus propios deseos. ¿Qué quiero? Yo quiero gobernar, y entonces busco a los líderes para que me ayuden, ¿sí? No importa que sus ideologías, que sus políticas, sus valores, no importa si están en contra, ¿sí? Y hay quienes caen efectivamente en esa invitación, aun cuando vayan en contra de sus propios valores. Ayer veíamos cómo el hijo menor, el más pequeño, le decían: a ti te voy a dar muchos bienes, ¿sí? Basta con que tú comas lo prohibido, es decir, quebrantes la ley, y vas a tener mucho. Permaneció fiel y dijo: no. Hoy esta familia también dice: pues mira, estarás frente de toda la comunidad. Si ya tienes prestigio en esta comunidad, pues si haces lo que el rey quiere, pues mira,
tendrás muchísimo poder en esta comunidad. Eso significaba quebrantar la ley de Dios, porque se necesitaba ofrecer sacrificios a los ídolos. Y este hombre dice: mira, mi familia, mis hijos y yo, mis hermanos, no quebrantaremos la ley de Dios, permaneceremos fieles a Dios. Y aunque esto implicaba el sacrificio de la propia vida, ¿sí?, permaneceremos fieles a Dios. Hoy celebramos al beato también, al santo San Agustín Pro, un santo mexicano de Guadalupe, Zacatecas, que también murió por permanecer fiel a Dios en la persecución, diciendo: viva Cristo Rey. Y lo fusilaron. Lo fusilaron diciendo él: viva Cristo Rey. O sea, no solamente se da en miles de años atrás la fidelidad a Dios, se sigue dando. Y a veces es un pequeño resto, una familia, ¿sí? Aquí a veces que también quedaron muy pocos en la revolución. Muchos fueron asesinados por no aceptar la ley del gobierno. Hoy se sigue igual. No quiere decir que en la iglesia todos permanezcamos fieles a Dios. No, hay mucha rebeldía también. O más que rebeldía, pues hay un acomodamiento. Me acomodo a lo que viene. Me acomodo. Trato de ver bien las cosas. A nivel de la iglesia, a nivel universal, miren, pues, de acuerdo a cómo se va manifestando una ideología en el mundo, pues hay quien se acomoda. Y en todos los ambientes, hasta en el ambiente religioso, hay sacerdotes, obispos, cardenales incluso, que se acomodan. ¿Cuánta discusión ha habido en estos días del sínodo? Porque pues algún cardenal propone ciertas cosas y quiere que se hagan. Por ejemplo, propone que ya se oficialicen las uniones entre personas del mismo sexo, que la iglesia los acepte, que la iglesia les manifieste así el amor. Es romper con la ley de Dios, ¿sí? Y eso de no querer romper con la ley de Dios a veces, pues para algunos trae consecuencias, como es la vida, la propia vida. Hay persecución. Se les trata, cuando queremos conservar los valores, se nos trata de retrógradas, hipócritas. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos de defender la vida, el derecho a la vida, el no al aborto, se nos ataca. Sí. Y sin embargo, en la iglesia vemos cuántos han obedecido esas leyes, las abrazan esas leyes de sí, en favor del aborto, porque qué culpa tienen, porque, en fin, tantas razones que pueden poner. Pero hay tantos que ofrecen sacrificios ya a los ídolos. Todo aquel que está a favor del aborto está a favor de esa doctrina de ofrecerle sacrificios a los falsos dioses. ¿Sí? Y aparentemente está bien, ¿sí? Los gobiernos han hecho esas leyes. Los que gobiernan, hablamos desde los que hacen las leyes, ¿verdad?, hasta quienes las promueven y las promulgan, incluso de todo. Ofrecen sacrificios a los falsos dioses. Y a quienes defienden la vida, ¿cómo los tratan? Incluso hasta quieren desaparecerlos. Ese es el trato. Eso es lo que hoy vivimos, ¿sí? Eso es lo que hoy vivimos.
¿Qué pasó con la ciudad de Jerusalén en tiempo de Jesús? Hoy el Evangelio nos dice que mientras caminaba cerca, un lado, de un monte al otro, no muy lejos, donde se ve muy bien la ciudad, dice el Evangelio que Jesús contempló a la ciudad y lloró por ella. Con sentimientos humanos, Jesús trata de manifestarnos el amor que Dios tiene por aquellos a quienes ha elegido. Por eso expresó diciendo: si tú conocieras lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Si en verdad conociéramos también nosotros, queridos hermanos, lo que puede conducirnos a la paz, pero todo eso se oculta a los ojos de aquellos que no quieren obedecer la ley de Dios, que a veces con algunos cambios o modernizaciones, siguiendo ciertos pensamientos, creen que es lo correcto. Jesús dijo: vendrán días en que te sitiarán, los matarán a todos, será destruida esta ciudad. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo. Los romanos destruyeron la ciudad. Parece que lo que Jesús había expresado en ese momento se cumple. Dice: ya vendrán y te sitiarán y te matarán y no quedará piedra sobre piedra. Destruyeron los romanos toda la ciudad de Jerusalén. Años después tiene consecuencia el desobedecer la ley de Dios, el querer hacer lo contrario a lo que Dios quiere. ¿Sí? Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda permanecer fieles a Dios y obedecer a Dios antes que a los hombres, como Él mismo nos ha enseñado. No sigamos doctrinas o filosofías o políticas que vayan en contra de la ley de Dios. Aunque los hombres parezcan buenos o las mujeres parezcan buenos en que están buscando ciertos servicios o ciertos cargos públicos en la política. Preocupa cuando alguien, en lugar de buscar el entendimiento con toda la influencia que tiene en un país, preocupa cuando polariza la relación. Cuando no le gusta al mundo lo que Dios quiere realmente. Acabamos de vivir ahora de lejos, ¿verdad? Por ejemplo, en Brasil, creo, el nuevo presidente, Brasil o Argentina, ya me acuerdo. Argentina, sí. Uno que se le llama ahora que es de ultraderecha, dice. Sí. Porque defiende la vida. Y dijo: yo estoy a favor de la vida, no del aborto. Pues no faltó el que se le va encima, porque dicen: ese es un retroceso. ¿Sí? Todos los que son de ultraderecha o de derecha son hipócritas. Pero decir de derecha o ultraderecha es defender los valores. ¿Sí? Así que si cada uno de ustedes defiende realmente los valores cristianos, pues será hipócrita entonces, ¿no? Porque no irá con los que proclaman otras doctrinas. Pero permaneceremos fieles ante cualquier ataque. No pasará de que pues nos fusilen como a San Miguel Agustín por no seguirle. No pasará de ahí.
Nos podrán quitar la vida del cuerpo, pero no la del alma. Sí, Jesús dice en el Evangelio: no se preocupen de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengan miedo. Tengan miedo más bien al que puede arrojarlos al lugar de castigo. Así. Ante unas situaciones como las que vivimos, Jesús nos invita a contemplar la paz. ¿Qué haremos nosotros para construir la paz? En nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra colonia, en nuestra parroquia, en nuestro país, en el mundo. ¿Qué haremos para construir la paz? Jesús nos invita a seguirle, a permanecer fiel a su ley, a la ley de Dios, a vivir el mandamiento del amor. Lo que no significa ser críticos con lo que se nos va proponiendo en el mundo. No criticones, ¿eh? No se trata de criticar solamente, sino hacer reflexión de lo que estamos viviendo, de la situación que vivimos. Hacer una reflexión profunda. Que el Señor nos conceda la gracia de permanecer fieles a la ley de Dios. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús se enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes y los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Estos pasajes que hemos escuchado de la Escritura hoy tienen también alguna referencia, tanto la primera lectura como la segunda, como el Evangelio. Y esta referencia es la purificación del templo. La primera lectura del libro de los Macabeos dice que Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos. Vamos pues a purificar el templo para consagrarlo de nuevo. La consagración del templo de Jerusalén, que es una renovación constante, había sido profanado con los sacrificios ofrecidos a los falsos dioses. Ayer escuchábamos cómo mientras el rey Antíoco había dado este decreto de desobedecer la ley de Dios, y estaban esta familia, una familia ahí defendiendo la vivencia de la ley de Dios. Dice que un judío se acercó rápido y ofreció un sacrificio en el altar, ¿sí?, a los dioses falsos. Esto provocó la ira y además como consecuencia su muerte. Algo que aquel que quería cumplir la ley
sabía que no era correcto, pero se dejó llevar por el impulso, diciendo: la ley de Dios no puede ser desobedecida. No podemos ofrecer sacrificios a otros dioses, y el que lo haga merece la muerte. Cuando se ofrece un sacrificio a otros dioses, cuando se hace algo desagradable a Dios, por ejemplo, cuando en un templo, una construcción católica, se comete un pecado grave, como sacar al Santísimo del sagrario y robárselo, se comete una falta grave a Dios. O cuando alguien que está metido a veces en cosas de satanismos y va a misa como un aparente cristiano a comulgar y se lleva la hostia y se la da a otros para que hagan algo mal, se cometen pecados graves. Y eso es común, que haya gente que vaya y parece que comulga, se la lleva en la boca y después la saca y se la lleva para entregársela a los que se dedican a hacer obras malas. ¿Qué es lo que hacen? La profanan, ¿sí? Profanan la hostia, profanan a Jesucristo, ¿sí? Especialmente aquellos que pertenecen a la masonería. Eso es para ir subiendo de grado. El último grado es defecar sobre la hostia, lo peor, ¿sí? Pisotearla, escupirla. Y los masones llegan a ese grado, ¿sí? La masonería, pues, es una sociedad secreta. Los vemos y parece que no tienen mayor problema. Parece que no son violentos físicamente. Hasta los vemos como buenas personas, como amables a veces. Bueno, la mayoría de las veces, muy amables. Pero hacen la profanación más grande de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto sucede y se tiene conocimiento, se debe hacer un acto de desagravio, un acto en el cual hemos de pedir perdón a Dios, porque otros se han acercado a hacer ese gran daño, ese gran mal, ¿sí? Por eso todos debemos cuidar siempre el templo, que no se convierta, como dice Jesús, en una cueva de ladrones, ¿sí? Donde entran los que aparentemente son buenos cristianos, buenos católicos, aparentemente, pero que hacen un gran daño. En el Evangelio escuchamos esto así de manera breve, como dice: Jesús expulsó a los que estaban ahí en el templo vendiendo. Y no era cuestión del templo físico, que había comerciantes, sí, como en todos lados hay comerciantes, pero eso no es lo más grave. Lo grave es lo que hay en el corazón del hombre y que había ahí entre los escribas y fariseos, que no querían aceptar a Jesús, ¿sí? Destruyan este templo. Mi casa es casa de oración. Cada persona, cada ser humano es un templo vivo de Dios, y esa es la casa de Dios, y esa es la casa donde debe haber oración. ¿Acaso Jesús no nos enseñó: cuando tú quieras orar, entra en tu cuarto y cierra la puerta? Entra en tu vida, en tu corazón, cierra la puerta. Es nada, ni pensamientos ni sentimientos deben interferir en mi oración. Eso significa que la puerta hay que estar cerrándola mientras estoy en oración, cerrándola
constantemente porque tenemos a veces la puerta tan descompuesta que cualquier airecito la mueve, la azota y distrae, ¿no? A lo mejor todos tienen buenas puertas en sus casas, pero si una puerta está un poquito floja y hay aire, suena y suena y suena y suena y suena. Y hay que a veces levantarse y ponerle ahí un cartón o ponerle un trapo para que no esté sonando, ¿ah? Porque molesta. Así en nuestra vida, cerrar la puerta en el corazón para que cuando nosotros entramos a orar, es cerrarle la puerta a los pensamientos que nos distraen. Sí, sobre todo eso, estar cerrándole. Mientras estoy orando, que no vengan todos estos pensamientos, hay que cerrarle, hay que quitarlo siempre. Renovar el templo constantemente es renovar nuestra vida. Destruyan, dice Jesús, ese templo. San Pablo nos va a decir que hay que acabar con el hombre viejo. ¿Sí? Aquel hombre que llevamos dentro, aquel ser humano que se ha corrompido, y revestirnos del hombre nuevo, es decir, de Jesucristo. Él es el hombre nuevo. Revestirnos de Cristo. No conviertan entonces la casa de mi Padre en cueva de ladrones. Oramos, pero nuestros pensamientos y nuestras obras están en otro lado. Es como aquellos que luego van a confesarse solo porque van a ser padrinos de algún sacramento, porque van a recibir algún sacramento, pero en su vida quieren ser iguales. Ahora que salió el documento donde el Papa dice que también los homosexuales podrán ser padrinos de bautismo, pero dice cumpliendo ciertas obligaciones. Y entonces, ¿cuáles son esas ciertas obligaciones? Bueno, pues primero hay que preguntarle ¿por qué quiere ser padrino? Si se está haciendo algo que no es lo que quiere Dios, ser padrino es ser testigo de Cristo. No es nada más un adorno ahí, sino ser testigo de Cristo. ¿Usted cómo le va a dar testimonio? ¿Va a misa todos los domingos? No, entonces, ¿cómo le va a dar testimonio? ¿Comulga? No. ¿Se confiesa? Entonces, ¿cómo le va a dar testimonio a usted? No puede ser padrino. La condición importante es ser testigo de Cristo, ¿sí? Al ser padrino. Pero la mayoría, cuando lo hace solo por un compromiso, hasta hace confesiones sacrílegas. En lugar de que le haga bien, peor. Si es como cuando comulgamos en el pecado y dice aquellas expresiones que decimos en la oración de la secuencia de Corpus Christi, que el cuerpo de Cristo lo comen buenos y malos. A unos les da vida y a otros les da muerte. El mismo alimento. El mismo alimento. Unos lo reciben para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Vamos a tener entonces siempre ese cuidado, esa atención. No voy a recibir a Jesús en la comunión solo porque tengo ganas, solo porque me nació ahora, o solo porque si no comulgo, ¿qué van a decir? Además tengo ganas. Yo siento mucha tristeza cuando algunas quinceañeras que ni se confesaron, y es más, saben que no pueden comulgar, pero no falta el papá o el padrino que dice, no, sí comulga, pues tú eres la festejada, comulga, y le empujan a hacerlo cuando ella sabe que no, y por eso ni siquiera se acerca a comulgar. ¿Sí? Y hay veces que no se acerca y pues uno no le da porque dice no. Pues a veces está terminando uno, dele a la quinceañera, dele.
¿Cómo dele si ella no ha pedido? ¿Ah? Porque sabe que no puede. O los padrinos también, cuando saben que no pueden. Destruyan este templo, dice Jesús. Destruyan esta forma vieja de vivir. Jesús hablaba de su propio cuerpo como templo de Dios. Así nuestros cuerpos, que son templos vivos de Dios, deben ser destruidos. Y revestirse entonces, renovarse del hombre nuevo, que es Cristo. Ser nuevos. Somos como la vasija de barro, que solo Dios puede reconstruir cuando ésta se rompe. Y llevamos un tesoro escondido allí en vasijas de barro. Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos conceda la gracia de una verdadera conversión. Que nos dejemos renovar por Él. Que seamos hombres y mujeres nuevos, revestidos de Jesucristo, de la gracia de Dios. Oración, que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º tomaron por esposa a la viuda, y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntar nada. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, hemos escuchado en la primera lectura y durante estos días, quienes asisten a la misa todos los días, hemos ido contemplando la figura del rey Antíoco, un hombre lleno de mucho poder y riqueza, pero violando todas las leyes de Dios y haciendo que los demás también la violaran. Quería que todos rechazaran el cumplimiento de la ley de Dios y que adoraran a los falsos ídolos, a los falsos dioses. Y el que no quería hacerlo, los mandaba a matar. Así es que era un rey cruel. Hoy nos habla de que se iba a una ciudad llamada Elimaida, porque en el templo de ese pueblo
estaban las riquezas que había dejado un rey anterior, un gobernante anterior. Mucho oro, ¿sí? Pero hablar de muchísima riqueza. Y fue hacia ese lugar para saquear esa ciudad. Nosotros tenemos expresiones como el que más tiene, más quiere, ¿verdad? Y decimos, estos que roban no tienen llenadera. Entre más tienen, más quieren y buscan a quién quitarle, cómo robarle. Así. Pero miren en qué cayó ahora este rey Antíoco. ¿De qué les sirvió tanto poder, tanta riqueza? Si al final empezó a perder todo, sus ejércitos eran derrotados. Poco a poco le fueron diciendo que habían sido derrotados. Los judíos que él había mandado matar y que él mismo había construido un altar pagano a los dioses falsos en el altar del templo de Jerusalén. ¿Sí? Habían destruido el mismo Jerusalén. Dice, los judíos ahora han levantado murallas muy altas nuevamente en Jerusalén. Han destruido el templo que tú pusiste. Han derrotado a nuestro ejército. Este rey Antíoco se llenó de tristeza y empezó a morir lentamente. ¿De qué le sirvió toda su riqueza, todo su poder, si al final quedó solo? Pues así les pasa, como dice Jesús en el Evangelio, así les pasará a muchos que amontonan a veces riquezas y al final se van a quedar solos, donde se quedan en un sepulcro, solos absolutamente, ¿sí? Y solos porque muchos de ellos que no tuvieron ni la oportunidad de arrepentirse ni de pedir perdón, solos, ni con Dios. La soledad quizás sea el peor castigo que el hombre viva, sufra. Nada ni nadie. Una soledad donde ya no morirá nunca, sino que vivirá la soledad para siempre. Cuando Jesús habla, por ejemplo, del lugar de castigo, del infierno, no habla de una muerte, de una aniquilación en el fuego, sino de estar vivo siempre y quemándose siempre. Nunca se extingue el fuego. O sea, nunca se muere el hombre en el infierno. Ahí vive para siempre. Es el sufrimiento eterno, como nos dice en el Evangelio. Sufrimiento eterno, llanto y desesperación. Esto le esperaba a este rey, llanto. Ahí, como vemos en la primera lectura, llanto, soledad, tristeza, abandono, hasta la muerte. Para muchos que dicen, bueno, pues es que uno se muere y de todos modos lo llevan, lo sepultan y pues ya solo quedan los recuerdos, nos acordamos de cómo vivieron nuestros seres queridos, los momentos que pasamos juntos. ¿Ya ahí todo se termina o qué? ¿Hay después de la muerte alguien? ¿Quién ha muerto y ha vuelto para decirnos que sí hay una vida eterna, que sí hay un reino de los cielos? Así decían los saduceos en el Evangelio que hemos escuchado hoy. No creían en la resurrección de los muertos. Y por eso hasta le ponen este ejemplo a Jesús. Señor, tú dices que los muertos resucitan, que hay resurrección. Moisés dice en la ley que si un hombre se casa y muere sin tener descendencia, que el hermano de éste se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Pues mira, Jesús, hubo una vez 7 hermanos que se casaron con la misma viuda y los 7 murieron sin dejar descendencia. Por fin murió también la viuda.
A ver, si hay resurrección, Jesús, ¿de cuál de los 7 será esposa? Porque estuvo casado con los 7. Los saduceos dicen, a ver, si hay resurrección, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hombres y mujeres, ahora hombre y mujer, se casan, ¿cuándo termina el compromiso, el sacramento del matrimonio? ¿Cuándo termina? Hasta que la muerte los separe. Hasta ahí. Ya no hay más unión. La respuesta de Jesús a esta pregunta de los saduceos es: miren, en este mundo hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que se hallen dignos de ella, dice Jesús, aclara, en la vida futura los que se hallen dignos de ella no se casarán. ¿Por qué? Porque serán como los ángeles e hijos de Dios. ¿Sí? Esto nos hace pensar en el principio, cuando Dios creó a Adán y Eva. ¿Dónde los puso? En un paraíso. Todo lo tenían, nada les faltaba, nada. No necesitaban nada, ni trabajar siquiera, todo lo tenían. Hasta el día en que desobedecieron, que se dejaron seducir por el demonio. Entonces comenzó la maldad. Entonces conocieron de todo, así como hoy dicen algunos, hay que conocer de todo para que pues no nos mientan, no nos engañen, no nos digan, hay que conocer y de todo. No, no se puede conocer todo y probar todo. Los dichos son muy sabios. Dicen que la curiosidad mató al gato, ¿eh? Y cuando nosotros queremos vivir esa curiosidad, también en cuántas cosas no podemos caer. Hoy por curiosidad muchos han probado drogas y han caído en ellas por curiosidad. Sí, lo primero fue una curiosidad, después ya no, ya después empezó a ser una necesidad y difícilmente pueden salir después. Viven con una profunda tristeza, soledad, abandono, sin sentido de la vida. Y es un sufrimiento ya el que vive, y todo por curiosidad. Adán y Eva se dejaron seducir, entró la muerte en el mundo por el pecado. Por Cristo viene la resurrección. ¿Sí? Y Dios es un Dios de vivos, dice, no un Dios de muertos. Para Él todos viven. ¿Sí? Y si dice que para Él todos viven, ¿sí?, hay los que viven en el infierno y los que viven en el cielo. Vivos todos. ¿Sí? Hijos de Dios que viven en el infierno porque no aceptaron a Dios, no aceptaron la salvación que Cristo nos trajo, no la aceptaron, la rechazaron. Muchos no lo rechazaron con las palabras, no, sino con las actitudes. Con las actitudes le dijeron a Dios: no nos interesas, nosotros no creemos en esas cosas. Lo rechazaron. No. Es como cuando les digo a alguien que si cree mucho en Dios, que si ama mucho a Dios, y me responde: sí, yo creo mucho en Dios y amo mucho a Dios. Y le digo: ¿y por qué no estás con Él cuando Él prepara una fiesta? ¿Por qué no vas a la fiesta? Si tanto lo amas, ¿por qué no vas a la fiesta? Dios prepara una fiesta todos los domingos para sus hijos, ¿sí? Y hace un banquete que es la Eucaristía. Es la misa, es la misa. Cuando empezamos a actuar así, de decir: pues es que es la misa de los domingos, pues uno va cuando quiere, ¿no? No, si amas a Dios, aceptas la invitación que Él te hace de todos los domingos. No crean que esa ha sido un invento que la iglesia ha inventado, no, es Jesucristo
el banquete que se ofrece por nuestro bien, por nuestra salvación. Por eso dirá Jesús en el Evangelio, y lo escucharemos varias veces: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Y el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tendrá vida eterna. Por ello el banquete dominical, para tener vida eterna. Pidámosle, queridos hermanos, que nos conceda la gracia de hacer nuestra su palabra y hacerle caso. Y si lo amamos, acudir siempre a ese banquete. Oigan, si lo hacemos con nuestros seres queridos, a veces con las personas que realmente amamos, y decimos: no, aquí no le puedo fallar a mi amigo, no le puedo fallar a mi hermano, no le puedo fallar a mi papá, a mi mamá, no puedo fallarle en esta fiestecita que me ha invitado. Y hago todo lo posible por estar, porque le quiero, porque le amo. ¿Sí? Ahora con Dios, con mayor razón, pidámosle que nos conceda esa gracia de decir: voy porque mi Padre Dios me invita. Voy porque mi Padre Dios me ama más de lo que yo lo amo, mucho más. Él me ama primero a mí. Él es la resurrección, Él es la vida. Quiero vivir con Dios, quiero estar con Dios desde ahora y para siempre. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea.